Muy buenos días, estudiantes de 10º año. Estamos en la clase de estudios sociales. Seguimos conmigo esta última semana en el proyecto 2, en la semana 5, porque quedó inconcluso el tema de la semana anterior. Vimos de la Segunda Guerra Mundial, vimos cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, vimos los países que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. De un lado estaba Alemania, estaba Italia, estaba Japón. Eso se les denominó los países del eje. Y del otro lado estaban los aliados, estaba Inglaterra, Francia, Rusia, y después se unió Estados Unidos, ¿sí? Una guerra cruel, una guerra sangrienta, en donde que Alemania empezó la guerra, se toma Polonia, se toma Francia y conquista prácticamente casi toda Europa. Se metió con Inglaterra, Inglaterra no se dejó y Rusia tampoco. Vamos a ver cómo terminó la guerra, cuál fue el desenlace. Un mundo destruido. Maslow. Rapidito Maslow. El balance humano de la guerra fue dramático. 60 millones de muertos, innumerables lisiados y traumatizados, hogares deshechos y pueblos arrasados. La ciudad europea, sobre todo las alemanas, fueron destruidas, lo mismo que las vías férreas, puertos, fábricas, aeropuertos, etc. Muy bien. Continúa Joel. Se descubrieron campos de concentración y de exterminio creados por el régimen nazi para mantener presos y liquidar a sus adversarios y a quienes consideraban inferiores por orden de Hitler y la alta cúpula nazi. Fueron asesinados varios millones de judíos, gitanos, comunistas, socialistas, personas democráticas. Se mató a muchos inocentes, incluidos niños, mujeres, ancianos. Ya, correcto. Bueno, a ver ya. Esta guerra, les explico esto, ¿no? Esta guerra fue algo terrible, fue algo triste, fue algo tremendo. Hubo mucha destrucción, el mundo quedó destruido durante esta guerra y después de esta guerra. Espérenme un ratito, alguien quiere entrar. Cuidado hacia atrás. Registra tu asistencia, Kevin. Casito, te atrasas. ¿Sí me escuchaste, Kevin? Ya. Entonces fue una guerra muy terrible, muy trágica, muy fuerte, en donde quedaron destruidas ciudades, en donde quedaron destruidos pueblos, muchas ciudades europeas. Hubo 60 millones de muertos. Se descubrieron campos de concentración. ¿Qué fueron los campos de concentración? Fueron unas cárceles en donde que se les mandó a los enemigos de Alemania, a los enemigos de Hitler, que era el presidente de Alemania. Se les mandó allá, a estas cárceles, en donde que no les daban de comer, donde que les hacían trabajar como esclavos y donde que les mataban de una manera cruel y ruin a este grupo de gente que Hitler o los alemanes les consideraban inferiores, ¿sí? ¿A quienes consideraban inferiores? Al pueblo judío,
a gitanos, a comunistas, a socialistas, a gente que no pensaba igual que los alemanes. Muy bien. Situación posguerra. Rapidito me lee, por favor, Brian. El fin de entrenamiento militar sacó a la luz nuevos problemas. En Europa se gestaban dos bloques de países. Por un lado, los occidentales aliados de Estados Unidos que reorganizaban economías capitalistas. Por otro lado, los del bloque soviético que adoptaban regímenes comunistas. Alemania se dividió en 4 zonas de ocupación de los aliados. Luego las zonas norteamericanas, británicas y francesas conformaron la República Federal de Alemania y la zona soviética de la República Democrática Alemana. Ya, muy bien. Sigue Carlita. En el Medio Oriente afloraron conflictos que debían gestándose. Siria y Líbano pedía independencia de Francia. Palestina quedó bajo control británico en medio de enfrentamiento entre árabes y una creciente cantidad de judíos que llegaban a varios países de América demandaban la independencia. Ya, sigue Carlita. India, la mayor colonia británica, obtuvo su independencia de 1947 al cabo de una lucha encabezada por Mahatma Gandhi, que propugnó de uso de medio pacífico de resistencia de Ya, muy bien. Entonces, después de que pasó la guerra, Estados Unidos prácticamente queda como ganador. Estados Unidos se hace más fuerte, más poderoso, comienza a mandar plata, dinero a los países europeos que quedaron destruidos después de la guerra. Se liberan varios países, se crea el Estado de Israel. Bueno, muchas situaciones buenas y malas pasaron después de la guerra. Alemania queda dividida en 2 territorios, en Alemania Oriental y en Alemania Occidental. Una Alemania controlada por Estados Unidos y la otra Alemania controlada por la Unión Soviética. O sea, el mundo no quedó bien después de la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica, Evelyn, léeme la bomba atómica. La guerra había terminado en Europa, pero Estados Unidos siguió su enfrentamiento con Japón en el Pacífico. A pesar de su debilitamiento, Japón no se rindió. Entonces Estados Unidos utilizó un arma recién inventada. Así, el 6 de agosto de 1945 lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, otra sobre Nagasaki. Los japoneses se rindieron, las tropas estadounidenses ocuparon su país y terminó la Segunda Guerra Mundial. Luego observados los efectos devastadores, la bomba atómica se criticó duramente su uso y se calificó como crimen perpetrado sobre gente desarmada. Cientos de miles de personas murieron por efectos directos de la bomba.
Su impacto duraría por décadas. La radiación se manifiesta hasta ahora en enfermedades como daños a tejidos, cáncer, etc. El sabio Albert Einstein calificó de suicidio cósmico. La utilización de la bomba se argumentó que de este modo se evitaba una matanza, porque los japoneses defenderían su país por muchas muertes de norteamericanos, pero eso no era cierto. Entonces, ¿qué movió a Truman a lanzar la bomba? La respuesta es que necesitaba consolidar el papel de superpotencia para su país. De este modo, intentaba dar un mensaje al mundo, especialmente a la URSS y a Europa, Estados Unidos, en el estado más poderoso del mundo. Ya, muy bien. Ya después de que Alemania se rinde, de que su líder Hitler se suicida, queda destruido Alemania. Por un lado le ataca a Estados Unidos y por el otro lado le atacó la Unión Soviética, la URSS, que dice aquí URSS, que es Rusia. Prácticamente los japoneses no se rendían, y los japoneses unos años antes de que ya se acabe la guerra, le atacaron a Estados Unidos, y los Estados Unidos quedaron picados, quedaron vengados, y es así que prácticamente botan una bomba atómica. Nunca antes el mundo había visto algo, ni lo ha vuelto a ver. Botan una bomba atómica en donde que destruye, son dos bombas atómicas, una bomba en la ciudad de Hiroshima y otra bomba en la ciudad de Nagasaki. Hiroshima, y 3 días después en Nagasaki. Prácticamente el mundo nunca había visto eso, y quedan destruidas estas dos ciudades por completo. El mundo quedó aterrorizado después de que vieron esto, y los países después criticaron a Estados Unidos. Los estadounidenses quisieron demostrar que son los más poderosos y la superpotencia más poderosa del mundo. Terrible guerra, ¿no? Fundación de las Naciones Unidas. A ver, léame eso. ¿Quién me falta de leer? Ya leyó Carlita, ya leyó Evelyn, ya leyó Brian, ya leyó Joel, ya leyó Marlon. Repítete la lectura, Joel. La experiencia de la Sociedad de las Naciones se pensó en un nuevo organismo mundial, con presencia de todos los países que necesitarán ser miembros, pero con un poder efectivo en las decisiones para las potencias. Así se formó una institución bajo la influencia de los grandes países. En 1945, en la ciudad de San Francisco, se firmó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, suscrita por 51 estados, a los que se sumaron otros de los años siguientes. La tarea fundamental de la ONU era asegurar la paz, la defensa de los derechos humanos y la promoción al desarrollo económico mundial. ¿Tienes la cuenta de todas las cosas? Sí. Dame ya. ¿A qué hora estabas? Ahorita. Espérate que me dé llevando mi plata también. Muy rápido, ya estoy ocupado. Espérate un rato. Yo tengo cita ahorita, ya me estoy yendo ahorita a baño. Ya, muy bien, muy bien. Ya, correcto. Ya les proyecto las actividades. Denme un minutito, chicos. Estoy teniendo un problema técnico. ¿Tienes el WhatsApp? Que no tengo celular, tío. Solo dame. Oye, no tengo celular. Vos ya deberías cambiar de... Ahí copia todos esos datos y después conversamos los detalles. Ya me voy. Después te digo, cuando ya regreses. Déjame verte la cara.
estoy aquí todavía. ¿Vos a la que te mueves? ¿Qué hay que mandar el correo? No tienes que cambiar en 2 días. No tienes para pasar al WhatsApp de la Daniela. El número vos tienes de mi esposa. Mándale a mi Messenger. Al Messenger de ella no sabes mandar, con mi Messenger manda. Chuta, ya oye, ¿y de Solo aquí? ¿Cómo me mando el Messenger desde aquí? Copia eso, o sea, no digo que reenvíes, copia. Ya. Pero bueno, si Entonces, copiaste bien. Sí. Verás, número de cuenta 220040 5438. 5488. Solo tengo que ver ese número y ya me sale. Que le deposité a Carolina Paredes. Eso basta, o sea, el recibo es lo que basta. Ya, muy bien, vamos a ver las actividades, ¿sí? Que es el deber que tienen que hacer. ¿Correcto? A ver, ya. Se funda la ONU, ¿no? ¿Qué es la ONU? Es la Organización de Naciones Unidas, es una organización donde que se unen muchos países, se unieron muchos países, de la cual el Ecuador también es miembro, para controlar que ya no haya este tipo de guerras, para controlar que ya no haya este tipo de situaciones terroríficas que vivió el mundo en aquel entonces. Este organismo trata de garantizar la paz en el mundo, Esto se creó prácticamente un año después de que terminó la guerra, ¿sí? Ya, las actividades para esta semana, mucha atención. Realiza una línea del tiempo con los principales enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ustedes tienen que leer todo lo que ya vimos. Y pueden ayudarse con el texto de 10º de Estudios Sociales. Ahí también pueden ver, ¿sí? Después tienen que investigar en los mismos libros, en el mismo libro o en el internet. Investiguen qué fueron los guetos, investiguen qué fueron los campos de concentración. De los guetos unas 5 líneas, de los campos de concentración unas 5 líneas, y las formas de tortura de la época nazi. Eso ustedes ponen en el buscador y le van a encontrar facilito. Asimismo, unas 5 formas de tortura. Van a analizar, ¿fue ético o fue correcto haber empleado la bomba atómica con la justificación de que con ella no se propagaría el conflicto y se evitarían más muertes? O sea, ¿fue necesario que Estados Unidos bote esas 2 bombas atómicas terroríficas? Sí, no y por qué. ¿Tenía un legítimo derecho los aliados vencedores a juzgar y condenar a los dirigentes nazis vencidos en la guerra? Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética les juzgaron a los soldados alemanes. ¿Tenían derecho a juzgarles, los ganadores a los perdedores? Sí, no y por qué. Es para que razonen, para que piensen esta pregunta. Y en base a la Convención de Ginebra de 1951, ¿qué deben hacer los países receptores frente a la crisis que viven los refugiados de los conflictos armados del presente? Cuando hay guerras, hay gente que sale huyendo de las guerras. ¿Qué deben hacer los países donde llegan los que huyen de las guerras? Ayudarles, mandarles sacando, prestarles servicios. ¿Qué deben hacer para que mediten esto y para que investiguen? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a formularles unas preguntas.